¿Qué controla tu vida? ¿Hay algo tal vez que te está controlando? Como cuando juegas un videojuego y tienes un control que manejas y sabes cómo llevar a cabo alguna actividad. ¿Sabes? Tal vez hay algo que te está controlando y no te das cuenta. Pero hay algo que de alguna manera a todos nos controla. Y hoy quiero hablarte de lo que realmente debe controlar al ser a una persona cristiana? ¿Qué es lo que debe controlar a aquel que es una nueva criatura? Aquel que ha puesto su fe, su confianza en la persona de Jesucristo. Aquel que tiene el Espíritu Santo como parte de su vida en su día a día. Aquel que tiene la morada del Espíritu Santo. Aquel que ha sido sellado, ha sido adquirido, pagado por un precio. Aquel que ha sido comprado, rescatado, redimido, reconciliado con Dios. ¿Qué es lo que nos debe controlar? Y el apóstol Pablo escribe una carta magistral, Colosenses, y en esta carta, en capítulo 3, él dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que controla al ser humano, lo que sale de su boca, lo que se expresa, porque da como resultado un cántico. Dice la palabra de Cristo, mora en abundancia, enseñando y exhortando unos a otros, y dice en toda sabiduría, cantando con gracia. Ese es el resultado de una vida que abunda la palabra de Dios. Una vida que es controlada por el Espíritu de Dios. Una vida que se ha puesto en las manos de Dios. Que el control no lo tiene él o ella, sino que se lo ha entregado a Dios. Quien sabe cómo manejar su vida. Quien sabe cómo distribuir y cómo llevarle a un buen futuro, a un buen destino. Lastimosamente, nosotros pretendemos ser nuestros propios guías y decidir por nosotros mismos, por nuestros propios pensamientos, lo que vale y lo que no vale, lo que conviene y lo que no conviene, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero lastimosamente, cuando hacemos esa diferencia, estamos siendo nosotros mismos quien guiamos nuestras vidas y no Dios. Pero dice aquí, la palabra de Cristo mora en abundancia, para que como fruto puedas cantar, puedas tener gozo, puedas tener regocijo, comunión unos con otros, y que la palabra de Dios enseñe tu vida, transforme tu vida, cambie los cimientos, todo aquello que está mal. Pero hay algo maravilloso, porque este capítulo 3, antes de decir que la palabra de Cristo mora en abundancia, nos dice lo siguiente en el versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo primero que hay que hacer es eliminar todo aquello que debemos eliminar de nuestra vida. Dice, haced morir. Es decir, dejarle knockout, dejarle fuera de nuestras vidas, hacerlo morir, que no tenga vida, que no tenga fuerza en nosotros, todo aquello que nos perjudica. Y ahí Pablo menciona algunas cosas, ¿no? Fornicación, impureza, malos pensamientos, malos deseos, avaricia, que es idolatría, y dice cosas por las cuales viene la ira de Dios. Entonces, cuando hemos tratado de sacar estas cosas, hemos luchado contra esto, haciéndolo morir en nosotros, dejándolo sin alimento, dejándole sin fuerza en nuestras vidas. Ahí dice, y ahora sí, la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo mora en abundancia. No cualquier palabra. Es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene vida, tiene poder. La palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar al ser humano. Aquel que antes pensaba mal, aquel que tenía celos o tenía avaricia, codicias, idolatrías, comienza a transformar y sacar todo aquello que está perjudicándole su vida, porque son cosas que no vale la pena tenerlas en nuestras vidas, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Tremendo. Pero a veces convivimos con aquellas cosas, con los malos deseos, con la avaricia, vivimos con la fornicación, vivimos con los malos pensamientos, vivimos con todo aquello y tratamos de también meter la palabra de Dios. Imagínate si estás metiendo en una licuadora cosas buenas y cosas podridas y quieres tener todo ese jugo que salga y que suene y que sepa rico.
No va a ser posible. Si vas a licuar esas dos cosas que están buenas, en buen estado, y aquellas cosas que están en mal estado, que están pudriéndose, que están dañadas, que huelen mal, que apestan, que tienen podredumbre, y si las mezclas en una licuadora y quieres batirlos, eso va a ser un desastre. Y así muchas veces queremos vivir nosotros, con malos pensamientos, con idolatrías, con avaricias, con orgullo, con vanagloria. Queremos vivir con todas esas cosas malas, pero también meter la palabra de Dios para sentirnos un poquito complacidos, un poquito tranquilizando nuestra mente, nuestra inquietud espiritual. Pero eso no debe ser así. Porque es como el ejemplo que acabo de poner, mezclar en una licuadora cosas buenas y cosas malas que se están pudriendo. Entonces lo que dice el apóstol es, haced morir todo lo malo, fornicación, idolatría, avaricia, orgullo, vanagloria, hacer morir los malos pensamientos, los malos deseos, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Pero ahora sí tienes que meter la palabra de Dios, el reemplazar aquello malo, aquello que te perjudica, que te hace una vida espiritual empobrecida, por aquello que te beneficia, que te ayuda y que te hace crecer espiritualmente. No vas a encontrar en ninguna otra parte algo espiritualmente que te da a crecer, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad de ayudarte, de fomentar el crecimiento espiritual. Como aquella parábola que contó Jesús a sus discípulos allá en Lucas, cuando les habló de la buena semilla. La buena semilla es lo que hace crecer la planta. La semilla es aquello que va a dar fruto, pero cuando cae en una buena tierra. Porque si cae en pedregales, no va a tener la capacidad de tener raíces y van a venir las aves de los cielos y se la van a llevar. El enemigo va a utilizar sus artimañas para sacarla de tu corazón. ¿Te has dado cuenta personas que terminan el culto y se olvidaron de lo que habló el pastor? Justamente por eso. Es eso lo que está pasando. Que la buena semilla quiere caer en buena tierra, pero a veces tenemos tantas cosas en nuestra mente, en nuestro ser, en nuestra vida, que no podemos dejarla que actúe de manera eficaz. Después están aquellos que la semilla cayó entre espinos y comenzaron a crecer los espinos y la ahogaron y la dejaron ahí fulminada la pobre semilla. Ella quiso crecer y dar fruto. Sin embargo, los afanes de la vida, la vanagloria y todo lo demás que había, las codicias, la idolatría, la avaricia, lo ahogaron y lo dejaron ahí, no dejaron que crezca. Porque ni bien escuchó la palabra, ya estaba pensando que tenía que irse a trabajar, o a hacer cosas, o a hacer dinero, o a hacer algo, porque no podía quedarse perdiendo tiempo con la palabra. Eso es lo que sucede. Y la otra semilla es aquella que cayó en buena tierra, aquella que produjo fruto, cayó en una tierra buena, que la recibió y comenzó a crecer. Comenzó a crecer de tal manera que comenzó a llevar fruto. Pero para poder crecer debió haber un campo limpio donde está la buena tierra, donde no hay piedras, donde no hay espinos, donde no hay cosas que perjudiquen el crecimiento espiritual o el crecimiento de esa planta. Asimismo nosotros. Por eso Pablo dice, haced morir todo lo malo, malos pensamientos, malos deseos, avaricia, idolatría, egoísmo, egocéntrico, todo aquello que perjudica al cristiano. Hacerlo morir, déjalo a un lado. Pero dice ahora, la palabra de Cristo mora en abundancia, la semilla. Porque cuando esa semilla comienza a crecer en ti, en tu vida, te va a hacer alguien como el Salmo 1, un hombre, una mujer plantada junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Qué especial, qué importante que es ser un cristiano verdadero, alejándonos de aquellas cosas que nos perjudican, que nos desaniman, que nos quitan la fuerza espiritual, que nos quitan el deseo por el Señor. Hoy quiero animarte a que pienses qué está en tu vida estorbando y hacerlo morir. Sácalo, aléjalo de ti. No tiene sentido seguir mezclando las cosas espirituales de Dios y las cosas de este mundo. Es como meter algo bueno, saludable, con vitaminas, con minerales, con proteínas, en una licuadora y meter algo podrido, algo apestoso, y lo licúas. Y eso tú estás tomando todos los días.
Pero cuando tú dices, yo quiero eliminar de mi vida, quiero hacer morir, quiero sacar todas aquellas cosas que me perjudican y solo quedarme con la palabra de Dios, con lo que el Señor me da, ahí es cuando tu vida espiritual comienza a cobrar vida, comienza a cobrar fuerza, comienza a salir el desánimo, comienza a salir toda esa anemia espiritual y comienza a cobrar fuerza tu vida. Así que ánimo, hoy es el día de eliminar todas aquellas cosas malas y de meter la palabra, como dice el apóstol, la palabra de Cristo more en abundancia. No dice more un poquito, no dice more 5 minutos, porque eso no es morada, eso es una visita. La morada es cuando alguien vive, habita, está ahí. Entonces la palabra de Cristo dice, more, viva en tu vida. Que sea algo real, algo vivencial, no simplemente una visita espiritual de 5 minutos, sino de vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.